Hoy hubo rueda de prensa en la ciudad de Manizales con el precandidato a la presidencia de la República de Colombia, Jorge Enrique Robledo Castillo. Dialogamos con él, le preguntamos y nos respondió también, muy atento, sí. Pero antes de pasar a algunas de las preguntas que le hicimos para que entendamos mejor la situación de parte de mi canal, de este humilde servidor de ustedes, yo no soy de hacer campañas a ningún candidato o precandidato a ningún cargo público, ni en el país, ni en la región, ni en la ciudad de Manizales. La idea mía es de que usted se forme la idea clara de cómo piensan, cómo viven, cómo sienten los diferentes precandidatos y posteriormente candidatos a algunos de los cargos en el territorio nacional. Les dejo la entrevista entonces para que usted saque conclusiones sobre algunas de sus respuestas. Así lo voy a hacer con diferentes candidatos en la medida que se pueda asistir a estas ruedas de prensa. Hablemos de repartición de riquezas. ¿Qué opina usted? Y hay que decirlo, la mayoría de la gente, los colombianos, están observando de que el Congreso de la República, mejor dicho, allá está la riqueza del país mal repartida. ¿Usted está de acuerdo con que haya tanta gente comiendo de más y muchos sin nada que comer? Dos cosas sobre eso. La primera es que usted tiene razón. Miren, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y América Latina es el continente más desigual del mundo. Somos más desiguales que África, que Asia, que todas partes. O sea, el problema de la desigualdad en Colombia es un problema pavoroso y eso también hay que trabajarlo. O sea, aquí, por ejemplo, una de las corrupciones más perversas es la corrupción, ¿cómo se llama?, tributaria. O sea, que hay gente que se gana toda la plata del mundo y no paga impuestos. Eso es una cosa inaudita. El contrabando en Colombia es descomunal y esa es una manera de evadir impuestos. Y todo eso genera pues pobreza en el país y desigualdad. Eso también es un problema que tenemos que resolver. Pero ojo, el problema más grave de Colombia es que no creamos la riqueza suficiente. O sea, si en Colombia, voy a decir una cosa que puede ser impopular en política, si repartiéramos la riqueza de la mejor manera, en términos de economía de mercado, ¿sí?, no resolvería el problema, porque el país está tan mal que no es suficiente. Usted coge los $6.500 por habitante y con eso, así le diéramos a cada uno $6.500, no resolveríamos el problema. Entonces aquí tenemos que mejorar la distribución de la riqueza, pero sobre todo crear riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza, que matamos los dos pájaros de un tiro. Mejora la desigualdad porque el que entra a ganarse un salario mínimo, así sea bajito, sube su ingreso. Pero además si creamos más riqueza, vamos a poder tener más planes del gobierno nacional para atender esa desigualdad. ¿Pero está usted de acuerdo, sí o no, con que haya tanta gente allá ganando de más y de más sin hacer nada? Estoy de acuerdo, eso es lo que estoy diciendo, por eso estoy en la oposición, o sea, le estoy dando la razón, pero estoy explicando la pregunta pues yendo pues al fondo del asunto, como me corresponde. No, pero es horrible. Horrible entre otras cosas porque conspira contra el desarrollo del capitalismo y la economía de mercado. Aquí hay una cosa que a algunas personas se les olvida, inclusive a algunos empresarios. ¿Por qué Estados Unidos y Francia y Alemania tienen mucho más desarrollo y los ricos son más ricos incluso? Porque los pobres de allá son menos pobres y gastan más. Y cuando un pobre gasta más, o una clase media gasta más, pues las empresas pueden vender más y las ganancias son mayores. Es que el capitalismo, que es en lo que estamos, no funciona sobre la miseria. El capitalismo funciona mejor con una clase media más grande, con unos trabajadores mejor pagos, con menos pobreza, porque un pobre le pagan el salario el viernes y ¿qué? ¿Lo mete debajo de la cama? No, el lunes ya se lo ha gastado. ¿Y en dónde se lo gastó? En ropa, en comida, o sea, en actividad económica. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Son 50 años en esta lucha, como llama usted. ¿En qué ha cambiado su pensamiento político y administrativo de lo que puede llegar a ser Colombia? Digamos que yo lo que he hecho en cierto sentido en estos 50 años, explico lo de los 50 años, yo el año pasado cumplí 50 años literalmente de un día ante el espejo, siendo un joven estudiante universitario, decir,
joven Jorge Enrique Robledo, usted no se va a dedicar a conseguir plata, sino que se va a dedicar a servirle a este país en la lucha política, y es lo que he hecho toda mi vida. Esos son los 50 años. Sí, ahora, de lo que se trata es de modificar las cosas de Colombia. Esa es la lucha. Eso es lo que he hecho a lo largo de toda esta vida. Ustedes me miran a mí en Manizales y yo lo que he hecho. En la universidad como servidor público, que es lo que yo finalmente soy en el fondo, con todo juicio y toda honradez, y lo hice, digamos, modestia aparte, bastante bien. Y en política, yo lo que he hecho es servirle a la gente. Si ustedes les preguntan a los cafeteros colombianos, ¿qué es lo que hay que reconocer? Que en una lucha bellísima, entre otras cosas, de unidad nacional, con Fabio Trujillo Agudelo, que era un jefe del Partido Liberal, con quien yo tenía diferencias de fondo, pero nos pudimos unir y le salvamos la tierra a unas 200.000 familias cafeteras, a 100.000 porque les condonaron el total de esa deuda, y a otras 100.000 porque se los condonaron parcialmente. Y no solo unimos a todos los cafeteros de todos los sectores, sino esta cosa que la cuento, y ustedes también la tienen que recordar y es muy bonita, sin la Iglesia Católica, sin Monseñor José Luis Serna, el obispo de la diócesis del Líbano, sin Monseñor José de Jesús Pimiento, esa lucha no se hubiera podido librar como la libramos, y no la hubiéramos podido ganar como la ganamos. Entonces, aquí se trata de una experiencia muy grande acumulada que le quiero poner al servicio de la presidencia. No puede haber empleo donde no hay producción, ¿sí? Porque es obvio que es así. Hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar el agro, etcétera, etcétera. Eso hay que trabajarlo en dos direcciones. Primero, es evidente que esta política del libre comercio exagera las importaciones. Un país tiene que importar, pero si usted importa en exceso, destruye su base productiva y destruye el empleo. Sí, en el caso del agro es patético. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agropecuarios, entonces ahí no es posible crear empleo en todo ese sector, no solo en el sector propiamente agrario, sino todo en el industrial que está vinculado al agrario. Por ejemplo, Colombia está inundado de importaciones asiáticas, donde ni siquiera tenemos TLC, le estamos regalando el mercado interno de las confecciones a los asiáticos. Yo he hecho cuentas, podríamos crear en el sector de confecciones 350.000 empleos. Yo se lo puse en una carta al presidente Duque. Podríamos crear 350.000 empleos si reducimos, no eliminamos, sino reducimos las importaciones de bienes de confecciones asiáticas, cosas que podemos hacer, ¿sí? Entonces, ahí hay que trabajar, y esto tiene que ver con revisar los TLCs. Esto hay que decirlo con toda franqueza. Los TLC se diseñaron para destruirnos el aparato productivo. Entonces ahí hay que hacer cambios, y esos cambios se pueden hacer. No es imposible hacerlo. Y lo segundo, hay que disminuir los costos de producción internos. El costo país es muy alto. Entonces, por ejemplo, el costo del dinero, del crédito en Colombia es muy alto. Entonces no podemos competir tampoco por eso, porque nuestros competidores extranjeros funcionan con tasas de interés menores. El acceso al crédito en Colombia está ultra concentrado. Entonces aquí hay un sector muy grande de nuestros productores que trabajan, que tienen que producir con tasas de interés de agio, del 30% y del 40% y del 50%. Así es imposible. Los costos de la electricidad en Colombia son también demasiado altos. Entonces yo tengo todo un conjunto de propuestas que tiene que ver con los factores externos, digamos, de la crisis productiva, que es el desempleo, y de factores internos que llamamos el costo país. Esa es la palabra técnica. El costo país de Colombia es muy alto. Los peajes, por ejemplo, en Colombia son altísimos. Entonces es así como vamos a modificar esas circunstancias. Su aspiración presidencial, hablemos de la consulta de Centro Esperanza. Pues la consulta va a ser el 13 de marzo, ustedes saben cómo va a ser. En este momento estamos como 6 candidatos, ustedes conocen los nombres, no los voy a dar para hacerme breves. Y el acuerdo es muy sencillo, el que gane la consulta será el candidato presidencial de todos. Y yo aspiro a ser ese candidato presidencial de todos. Yo pues con ellos tengo unas coincidencias inmensas, pero también hay matices, hay diferencias. Yo creo que yo estoy muy bien preparado para ejercer esa función. Llevo 50 años de mi vida estudiando a este país en detalle. Si ustedes se fijan, mis 20 años en el Congreso han sido 20 años de trabajo duro, volviéndome un especialista en cada asunto. Yo puedo hablar a fondo de industria, de agro, de educación, de salud, de relaciones internacionales, de sector financiero, de ambiente, etcétera. Entonces, yo estoy convencido que yo soy, en esa competencia cordial que estamos haciendo, pero competencia, pienso que soy el que estoy mejor preparado para asumir esa función. Y bueno, ya serán los electores. Los seres humanos tenemos cambios, pero que yo esté dando un cambio de 180 grados, no. Por ejemplo, mi rechazo a la violencia tiene 50 años. Nunca nosotros promovimos la lucha armada. En eso
En eso tampoco hay cosas nuevas. No ser un satélite de la Unión Soviética ni de nadie, es mi posición de 50 años. Entonces yo diría que más que mi cambio, que claro, uno también lo vive, porque la madurez, etcétera, yo no voy a decir que no hay cambios, pero lo que ha cambiado es el país. O sea, la crisis nacional nos está obligando a unirnos. Sí, esa es una cosa que impele en esa dirección y bueno, en eso estamos. Senador Robledo, ¿qué hacer con la clase social más oprimida de Colombia, que es la clase social del estrato 3? O sea, ¿qué alivios para esa clase social? Fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza. Ustedes me excusan la insistencia, pero es que tal vez lo mencioné hace un momento, sí, la campesina boyacense, yo no quiero limosna, yo quiero que me dejen trabajar. Eso es lo que nos pide la gente. Pero como eso es un proceso complejo, también en mi gobierno habrá, digamos, gasto público en cosas como la renta básica y ese tipo de cosas, también lo habrá, sí, que son cosas que hay que atender de urgencia, pero esa no puede ser la política principal son las fuentes de empleo y riqueza, entre otras cosas, para que el país y el Estado tengan más recursos, pero además para que la gente viva de la mejor manera. Una persona que tiene un auxilio de cualquier plata que uno lo ponga, 300, 500 mil pesos mensuales, siempre estará en la olla. Entonces lo que necesitamos es para todo el mundo, desde el más pobre hasta el más acomodado, empleo y riqueza, empleo y riqueza. Y políticas asistenciales, llamémoslas, de emergencia para los más pobres cada vez que sea necesario. Lo que pasa es que eso también está muy supeditado a cuánta plata tiene el Estado. Y si el país no se desarrolla, pues no hay plata. Yo repito mucho esta cifra. Estados Unidos, el gringo promedio produce $65.000 de riqueza al año. El colombiano promedio, antes de la apertura, ahora estamos peor, producía $6.500. Ese es nuestro problema. O sea, nosotros queremos calles como las de Europa, pero con pobreza colombiana. Y así no se puede. ¿Sí? Esto es un problema, yo quiero insistir en la seriedad de este proyecto. Esto es un proyecto serio. Mi vida es una vida de seriedad. Sobre eso me siento orgulloso. Sí, si yo hubiera renunciado a mi seriedad, probablemente habría tenido más éxito en política, porque habría podido ser liberal o conservador o de la U, donde fuera. Seguramente hubiera podido ser alcalde de Manizales, gobernador de Caldas, ministro, cualquier cosa. Pero como yo no renuncio a mi seriedad, bueno, aquí estoy. Ganar la jefatura del Estado, que somos nosotros. ¿Cómo llegar a unir el país? Usted habla precisamente de eso, de ideas políticas y sociales. ¿Cuáles serían? Regáleme 3 ideas para unir el país. La primera, poderosísima, que es derrotar a los corruptos. Porque claro, en la unidad de la que yo estoy hablando no caben los bandidos, eso sí no hay nada que hacer, ni los corruptos, ni los alcahuetas, porque parte del problema de la corrupción es que hay gente que no es corrupta, pero es alcahueta. Entonces aquí no caben en este proyecto. Primer factor de unidad. Segundo factor de unidad, cambios en el modelo económico para generar empleo y riqueza, empleo y riqueza, empleo y riqueza. Sin eso no hay nada. Bueno, y otro conjunto de reformas importantes. Vamos a hacer reformas en la fuerza pública, en salud, en educación, en ambiente, ¿cierto? Sí, pero siempre con la idea de unir a Colombia. Estos son puntos en los que podemos unir a Colombia. Yo decía hace un momento, si nos ponemos de acuerdo en que es urgente crear fuentes de empleo y riqueza, no hay gente buena en Colombia que pueda oponerse a eso, que eso lo pueda disgustar. ¿Por qué lo va a disgustar? ¿El desempleado se pone triste? No. El asalariado, bueno, le siguen garantizando sus empleos. El campesino, el indígena, la clase media, el empresario, ¿por qué se va a molestar? Porque creemos más fuentes de empleo y riqueza si es que él es parte del factor. Entonces, fíjense que esto es una propuesta de unidad objetiva. En un país donde su principal problema económico y social y político en últimas es que no hay fuentes de empleo y riqueza. O sea, esta propuesta en Alemania casi que sobraría, porque usted dice, oiga, vamos a crear más fuentes de empleo y riqueza, y le dicen, pero es que aquí de eso sobra. Pero es que en Colombia el hueco que tenemos es ese, es que no tenemos las fuentes de empleo y riqueza. Repito una cifra, 5 millones de colombianos en el exterior, nuestra principal riqueza que se fue. Y en este momento está disparada otra vez la migración de colombianos hacia el exterior. ¿Por qué los gringos y los alemanes y los japoneses no se van de sus países? Digo yo, en proporciones grandes, pues porque no tienen para qué irse. Pero es que aquí los expulsan a nuestros muchachos, a nuestras mujeres. Ese tiene que ser un propósito principalísimo en el país.